Virgen de Guadalupe, santa patrona de Extremadura. La Virgen de Guadalupe no solo es un símbolo de la fe católica en México, sino que es un símbolo de la identidad mexicana. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! Pero contrario a las creencias populares, la primera aparición de la Virgen de Guadalupe no fue la registrada por el indio Juan Diego en el invierno de 1531, un par de siglos antes, en el año de 1322 para ser precisos, y de hecho no fue en el cerro del Tepeyac, sino a las orillas del río Guadalupe de la comunidad de Extremadura, España, cuando fue descubierta una talla en madera de la Virgen María por un pastor de la ciudad de Cáceres llamado Gil Cordero. La historia de la Virgen de Guadalupe de Extremadura quizás es uno de los argumentos más convincentes que apuntan a la posibilidad de que la mexicanísima Virgen de Guadalupe no sea más que una construcción publicitaria de las autoridades españolas para difundir el catolicismo. Este argumento adquiere mayor valor si analizamos la historia y el contexto de la Virgen extremeña y sus similitudes con la del Tepeyac. En primer lugar, la Guadalupe española forma parte de un peculiar grupo de efigies de la Virgen María conocidos como vírgenes negras, representaciones de la Virgen María con piel negra o morena que presentan rasgos faciales semejantes a las mujeres de raza negra o árabe, como parte de una estrategia para acercar a los pobladores de estas razas a la religión católica, tal y como lo haría la Guadalupe mexicana unos cuantos siglos después. El segundo argumento a favor del supuesto reciclaje de vírgenes viene en la similitud de los contextos históricos, en que ambas apariciones ocurrieron. Como es bien conocido por los mexicanos, los encuentros entre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe ocurrieron apenas 10 años después de la derrota del Imperio Azteca. Las fuerzas españolas aún estaban estableciendo su control político en el territorio mexicano y, más importante, apenas comenzaban a imponer su control religioso. De manera similar, el hallazgo de la Virgen de Cáceres ocurrió en un periodo de la historia española conocido como la Reconquista, durante el cual la corona española luchó por el control político y religioso de la península ibérica contra la influencia musulmana. Fue en este contexto, muy similar al de los primeros años de la Nueva España, en que proliferaron en los territorios españoles las hoy llamadas vírgenes negras, pues era necesario algún método pacífico para acercar a las comunidades musulmanas en territorio español a la fe católica. La similitud entre ambos contextos hace muy tentador imaginar que las autoridades de la Nueva España, que por cierto, muchas de ellas, como el propio Hernán Cortés, provenían de Extremadura, a intentar acercar a los indígenas a la religión de manera pacífica, al introducir un símil de las vírgenes negras españolas, esta vez introduciendo rasgos indígenas. De hecho, se ha llegado a asegurar que la Virgen de Guadalupe no es más que una sobreimposición de la diosa azteca Tonantzin, cuyo nombre significa Nuestra Verdadera Madre, a quien en tiempos prehispánicos se le solía rendir culto precisamente en el Cerro del Tepeyac. Todo esto como parte de un proceso conocido como sincretismo religioso. Aún así, muchos aseguran que la similitud entre ambas visiones de la Virgen María no es más que mera coincidencia, y que no resta autoridad a la Virgen mexicana, y que de hecho la Virgen del Tepeyac se llama Guadalupe por un error del obispo Juan de Zumárraga, que no podía pronunciar correctamente el nombre de Coatzacoalcos, que el indio Juan Diego le había asignado originalmente, y decidió llamarla Guadalupe. Sin embargo, esta teoría suele ser criticada, porque en textos escritos en náhuatl durante la época de Juan Diego, la Virgen es referida como Guadalupe y nunca como Coatzacoalcos, restándole validez a esta teoría. Al final, hasta este día no se ha encontrado ninguna prueba contundente sobre la hermandad entre ambas vírgenes de Guadalupe, digamos un documento donde el obispo Zumárraga mencione la falsificación del milagro del Tepeyac, y de haberlo no restaría el valor de la Virgen Morena como parte de la identidad mexicana. Pero las similitudes entre ambas vírgenes, así como la similitud entre los tiempos de la Reconquista y los inicios de la colonia, la suspicacia es más que razonable. Gracias por ver nuestro video. Para más historias a debate, entra en nuestro canal. Si el tema de este video te interesó, checa los links en la descripción para encontrar lecturas complementarias. Y claro, no olvides compartir tu opinión en los comentarios. Debate con nosotros.